Entrevista con la señora Cristina Pacheco. Bienvenida. Gracias, Pe. Cristina, ¿de dónde vienes? ¿De la tierra en la cual naciste o de aquí en donde has hecho tierra, en el Distrito Federal? Yo creo que uno tiene muchas patrias, pero hay una verdadera que es la infancia. Entonces, pasé parte de mi niñez en el campo, en el pueblo, y aquí llegué muy niña. Así que esas son mis tres patrias, pero desde luego la Ciudad de México es mi fascinación, es mi auxiliar más importante. Yo creo que para un periodista es una fortuna enorme vivir en una ciudad como esta, porque te faltará lo que quieras, pero temas no. Siempre te paras en una esquina y encuentras una historia, encuentras un hecho insólito, encuentras un personaje que ni siquiera te habías imaginado. Y desde luego la intensidad y el aura mágica que tiene esta ciudad es una inspiración constante. ¿Hay una distancia o existe una vigencia de letras españolas, que fue lo que estudiaste en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con tu profesión de periodista? No, realmente yo empecé a escribir porque quería escribir. Fui a la facultad porque quería seguir escribiendo y aprender cosas, porque un escritor, un periodista tiene que tener una técnica, un conocimiento. Pero empecé a escribir prácticamente al entrar a la universidad. Lo que pasa es que no fui una muy buena estudiante, Peggy, lamento decirlo, no fui buena estudiante porque tenía mucho trabajo. Yo trabajaba en la mañana en la universidad, a mediodía con un poeta maravilloso que era Ernesto Mejía Sánchez, y más tardecito con un pintor, era secretaria de los dos, eran vecinos en Tlacopac. Y al final de mi trabajo, uno de ellos me llevaba, porque tenían a sus nietas en la facultad, me llevaban a la facultad, llegaba ahí como a las 6 de la tarde, cansada porque había trabajado desde la mañana en la universidad, con mucha presión de tiempo. Y el dinero nunca me alcanzaba para nada, entonces siempre andaba buscando trabajos y cosas, y era bastante complicado, pero aún así la universidad te da algo, es un poco como esta ciudad. Aunque no te detengas en ningún lugar, solo de admirar el espacio, pero de respirar el ambiente de la universidad, aprendes de oír, aprendes de escuchar, no solamente a tus maestros, sino a tus compañeros. Y es un mundo donde confluyen, mejor dicho, muchas corrientes de pensamiento. Entonces, aunque te parabas en el aeropuerto, como le decíamos en la entrada de la facultad, y ya habías a Monsiváis, a Elizondo, a Sáenz, a los maestros grandes que había entonces, seguramente los hay todavía, ¿no? ¿Qué puedes decir de aquella generación de maestros que tan solo escuchar los nombres? Bueno, para mí fue muy importante Monsiváis. Yo sabía quién era, nunca me había atrevido a hablarle, yo simplemente lo veía pasar y me encantaba su velocidad, me encantaba su risa, sus carcajadas, y se sentaba con los grandes en el café. Nosotras nos sentábamos así como un poco nada más para estar cerca de ellos. Pero luego ellos se fueron acercando a la mesa y Carlos iba no muy regularmente, pero siempre me dejaba una enseñanza. Y su risa, su compañía y el brillo de su inteligencia, siempre impresionante. Elizondo era otra cosa. Iba muy esporádicamente, pero cuando iba se hacía un revuelo en la facultad. Corría la voz. Además estacionaba un automóvil MG deportivo en el estacionamiento de la universidad, de la facultad, y entraba magníficamente bien vestido, a veces con unos guantes amarillos porque él manejaba su coche como un conductor profesional. Y se sentaba simplemente a decir cosas locas que nos fascinaban. A mí me pareció una de las personas más interesantes que he conocido en mi vida. Hablamos relativamente pocas veces, pero de verlo aprendí muchas cosas. Aprendí que existía un autor que se llama Joyce, aprendí que existía un poeta que se llama Mallarmé, y así como él me dio esa lección involuntaria, además le agradezco que nunca haya querido ser mi maestro, entre comillas, Carlos hizo lo mismo. Me demostró que José Rubén Romero no era el mejor escritor del mundo, que existían los cineclubes y que yo tenía que leer a Faulkner y a Borges y a Maupassant y a todo lo que él me citaba, yo trataba de captarlo, ¿no? Este aprendizaje fue el que te empezó a trazar el camino para el periodismo. No, toda mi vida. Desde niña quise ser periodista y quise ser escritora. Vengo de una familia de contadores de historias, no escritores, contadores de historias, es gente del campo que entretiene las horas muertas de la tarde, del anochecer, en contar historias.
Eso pasa en el campo, es muy frecuente. Esa vida rural es maravillosa, me encanta. Te sientas en la noche, ya no hay luz, los hombres terminaron de trabajar, ya serviste la última tanda de comida y la gente se sienta a conversar, los hombres a fumar y las mujeres sentadas con ellos. Entonces contaban lo que les pasaba en el campo, si un caballo se había ido, si habían tenido una disputa con un vecino por alguna tierra, si habían llegado los labradores o no. Yo era muy niña, pero me acuerdo perfectamente de eso. Y recuerdo con particular entusiasmo, la casa era muy rústica, era como una de esas casas que dibujan los niños de 4 palitos, un techo. Mi papá la hizo, era sumamente elemental, pero hizo una terraza afuera, no una terraza, un espacio para que mi madre sembrara flores, a pesar de que teníamos el rancho enfrente. Entonces le decía a mi mamá el vergel. Realmente no tenía muchas flores, eran aretillos, corona de Cristo, maravillas, flores muy del campo también. Pero en las noches de luna ponían unos peroles grandes para cocer elotes. Entonces el olor del maíz para mí es sagrado, toda la vida lo será. Pero luego traían los tarros de miel y entonces vertíamos la miel en los elotes con queso recién hecho y se desbarataba todo, entonces te escurría por todas partes esa delicia, pero eso nos incitaba a alegrarnos, a cantar. Entonces alguien decía, mi mamá, que era una mujer mágica, ¿no? Muchachas, no estemos tristes, le decía a mis tías, a sus cuñadas, vamos a cantar. Había muchos motivos de tristeza, la sequía era el principal problema, y pues el alcoholismo y muchas otras cosas derivadas, ¿no? Entonces, aquellas canciones que eran canciones populares, pero sonaban de alguna manera al alabado de la iglesia. Tenían una cosa desgarrada en el fondo tremenda. A veces en un programa que pasan por Radio Educación, que se llama Del Campo y de la Ciudad, pasa a las 5 de la mañana. Y hoy justamente pasaron una canción mortuoria, un himno mortuorio para un compañero del programa que se murió. Como él dice, le levantamos la sombra, también en mi tierra se usa esa expresión. Y era un alabado con una voz masculina al frente, pero al fondo había una voz femenina brutalmente desgarradora. Se llevaba todo, se llevaba el instrumento, se llevaba absolutamente todo. Ese matiz doloroso, que de algo tiene de morado, de negro, de rojo muy intenso, eran las voces de esas mujeres que cantaban en las noches, ¿no? Entonces, realmente esta capacidad de observación que tuviste desde pequeña fue la que te llevó al periodismo. Yo quise ser las dos cosas, pero te digo, mi mamá era una mujer que podía contarte lo que quisieras. Ella no fue a la escuela, pero tenía un don narrativo excepcional. Yo cuando escribo mis historias y no estoy segura de que está bien, la leo en voz alta y digo, si a ella le hubiera gustado, está bien. Y yo siento que cuando me rechaza, es que no está bien, no funciona. Tú iniciaste en la prensa escrita, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Estuviste en Novedades, en El Popular? Fue una experiencia muy bonita y me congratulo de que en esos periódicos a los que tanto debo, me convertí en la peor escritora del mundo, porque mis columnas eran las peores del mundo, en cualquier idioma, de aquí a China, donde tú quieras. Eran muy malas porque yo nunca había escrito nada. Me lancé así a la torera, como decimos. Yo era secretaria, no me alcanzaba el dinero, pero además yo quería escribir y estaba en la universidad y yo veía la revista y trabajaba en difusión cultural, pero ¿cuándo me iban a invitar a escribir ahí? Entonces fui a pedirle a Enrique González Casanova, que era director de publicaciones, que me diera chance de escribir, y pues le di un poco de risa. Dice, ¿pero qué quieres escribir? Le digo, lo que sea. Entonces puedes escribir todo, lo que sea. Y dije, pero lo que quiero es pues ganar un poquito más de dinero. Muy inteligentemente, para deshacerse de mí, pero no lo logró, me dijo, bueno, ve a los periódicos y si consigues espacio, que te den espacio, pues yo te pago 50 pesos por nota. Entonces Peggy, recorrí todos los periódicos de la ciudad tocando puerta por puerta. No me recibieron en todos, ¿para qué te voy a mentir? Me recibieron en 2. En Novedades, donde el señor Cadena me dijo, pues yo nunca había visto a un periodista que pidiera trabajo así, pero si quieres te voy a dar una columnita así como de media cuartilla. No, de 1:30, era de 1:30. Y luego fui
al Popular y me fue muy bien. Ese periódico fue muy importante en mi vida porque luego fue El Día y ahí empecé a publicar mis cuentos 3 veces a la semana y una entrevista cada semana también, ¿no? Con esto que dices que en los inicios no escribías muy bien. Escribía horrible, no muy bien, pero eres muy gentil. ¿Por eso utilizabas el seudónimo de Juan Ángel Real? No, ahí no era eso. Ahí se llamaba CROMO, Cromo, Cristina Romo, ese es mi nombre de soltera. No, empecé a publicar como hombre porque ya estaba yo casada con José Emilio. Ganábamos muy poquito y para ayudarlo yo llevaba sus artículos a Sucesos para Todos. Entonces tenía que esperar mucho rato a que me pagaran, a que me recibieran el artículo. Y un día salió Raúl Prieto y me dice, ¿usted quién es? Le digo, soy la esposa de José Emilio. Ah, sí, ¿qué hace aquí? Le digo, pues estoy esperando. Dice, ay, qué bien. Entonces me empezó a preguntar que de dónde era y no sé qué. Le empecé a contar de mi pueblo y del rancho, pero sobre todo de mi barrio, de Tacuba. Yo crecí en Tacuba. Y me dijo, bueno, ¿y esto qué hace con todas estas historias? Le digo, ay, nada, las repito, me las cuento yo sola y las guardo. Dice, ¿por qué no las publica? Usted está necesitada de dinero. Las podría contar. Le digo, pero ¿cómo le hago si soy esposa de un escritor y nadie va a creer que yo las escribí? Y además las voy a hacer tan mal que yo no quiero avergonzarlo a él con mi mal trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Me dijo, vamos a buscarle un hombre masculino. Él me eligió el seudónimo de Juan Ángel Real. Las únicas personas que sabían que era yo era José Emilio, evidentemente, que se moría de la risa, Carlos Monsiváis, Gustavo Alatriste, a quien le debo muchísimo, y alguna vez Buñuel, que por una historia se enteró, quiso hablar con Juan Ángel Real y dijeron, pues no existe porque es una mujer, y parece que ya no le interesó mucho el contacto. Pero duré haciendo esa columna como 3 años y medio, sin que nadie supiera, y más que los compañeros muy cercanos, ¿no? Pero ser hombre, entre comillas, me fue muy útil porque pude contar cosas que en ese momento las mujeres no contaban, temas que no abordaban. Por ejemplo, la vida de las prostitutas en el barrio, de los boxeadores, de los carniceros, de los ladrones. Entre ellos crecí y fueron gente estupenda porque cuando veían que no teníamos nada nos daban una moneda, o las muchachas que eran encantadoras nos decían, vayan a traerme una coca y les damos 10 centavos, y era para nosotros una forma de tener ingresos, ¿no? Si no teníamos para comer les pedíamos prestado y nos prestaban. Entonces es gente a la que yo aprecio enormemente y de alguna manera, fingiendo que era una entrevista en esos artículos, yo me imaginaba cómo los hubiera entrevistado. Y a la columna le fue muy bien, se llamaba Ayer y Hoy. Y ahí estuve, te digo, mucho tiempo. Mencionaste a Gustavo Alatriste, cineasta. Sí, lo menciono con mucho agradecimiento porque me dio muchas oportunidades sin conocerme. Una, pude escribir en la revista La Familia. 2, lamentablemente, él decidió hacerme directora y corrió a una persona, yo lo lamento mucho, de veras. Ahora me doy cuenta de que le hizo daño a esa persona. Porque ella también, bueno, iba, pero, en fin, tenían ellos sus problemas, no sé de qué índole, no me voy a meter. Y un día me vi en la escalera y me dice, ¿tú eres la que escribe estas cosas? Le digo, sí. Dice, ¿quieres ser directora? Le digo, ¿de qué? De la revista. Le digo, señora, si yo en mi vida yo me voy a París mañana, tiene que quedarse alguien aquí. Me dio esa oportunidad increíble, sostuvo mi columna de Sucesos, y fíjate, hace como 6 o 7 años, un día me dijo, además era un personaje muy chistoso, con historias muy bonitas con Silvia Pinal, porque eran esposos, entonces pues ella llegaba es una mujer maravillosa, además nos reímos cuando nos lo contamos, llegaba con sus abrigos de Astracán, en unos Cadillacs impresionantes, a buscarlo porque él no había llegado en la noche o en la mañana o qué sé yo, ¿no? Tenían y ahí lo dirimían todo, luego él se escapaba por la ventana para no ver, era muy chistoso. Y un día, hace poquito tiempo, estaba yo en la W, me dice Gustavo Alatriste, ¿sabes qué? Me gustaría que me entrevistaras. Le digo, señora Alatriste, ¿de verdad? Dice, sí. Entonces, hablamos de la drogadicción, que era un tema que a él le interesaba mucho. Lo vi ya grande, siempre fue un hombre sumamente bien parecido, con mucha mano izquierda, un hombre súper inteligente, tiene muchas malas famas. Él está descansando, no me meto en esa historia. Tal vez alguna de esas famas se la ganó, pero gracias a que yo pude tener un sueldo seguro,
aprendí mucho más profundamente mi oficio. O sea, yo estudiaba haciendo la revista y ganaba dinero. Y eso nos ayudó mucho a José Emilio y a mí, para que los dos pudiéramos seguir escribiendo. Yo le agradezco a ese hombre todo. Me hubiera gustado acompañarlo hasta su última morada. Me enteré tardíamente de su muerte, pero nunca lo voy a olvidar. Fue una persona clave en mi vida, ¿no? Hablando de figuras claves y de experiencias claves, tú trabajaste en la revista Siempre y yo creo que es una revista que hay que revalorarla. Pues mira, trabajar en la revista significaba entrar en un mundo realmente excepcional. Entré ahí porque era yo colaboradora del Sol de México. Me fue muy bien. Tuve mis primeras entrevistas grandes. Ahí me dieron mi primera plana. En una entrevista que le hice a Pagés, yo nunca lo había visto. Lo había visto por ahí, de lejos. Pero una persona que no conozco, y te lo cuento muy rápidamente, un día me llamó porque vio mis entrevistas en el Sol de México y me dijo: usted no me conoce, pero yo la cito en un café, le voy a dar algo que a usted le va a importar y que le va a cambiar la vida. Entonces me llevó una colección, sin conocerme, de Rotofoto, que fue la revista que el señor Pagés hizo, de la que hizo nada más 11 números. Me dijo: si usted tiene oportunidad, dígale a Pagés que yo tengo estos números, que si los quiere ver, porque sé que los perdió todos. Entonces empecé a ver las revistas, la colección era maravillosa. Había una foto muy llamativa del general Cárdenas en calzoncillos, en el campo. Y yo dije: qué bonita foto, ¿quién la habrá tomado? Pues Pagés tiene que saber. Entonces le hablé esa misma mañana, me armé de valor. ¿Qué quieres? No sé qué, ¿quién habla? Le dije: ay, señor Pagés, mi esposo trabaja ahí en el suplemento, pero yo le quería preguntar si usted sabe quién tomó esa foto. ¿Qué foto? Pues uno que está en Rotofoto. Le dice, ¿qué cosa me estás diciendo? Le digo: aquí lo tengo en la mano. Dice: ven ahorita. Le digo: voy, pero si me da una entrevista. Me dijo: son las 11 o no sé qué, te espero en 40 minutos exactos. Llegué, le hice la entrevista y yo nunca lo había entrevistado. Estaba muerta de pánico, aterrorizada. Él estaba excitado, violento, como era siempre, maravilloso. Empecé a escribir la entrevista, la llevé al periódico y no aparecía, y no aparecía, y no aparecía. Dije: es una porquería. Y él me hablaba todas las mañanas: me quitaste mi tiempo para hacer una porquería que ni siquiera en ese periódico te publican, un poco en broma y para provocarme, ¿no? Y un día me llamó el director de la página editorial y me dijo: necesito que te presentes ahorita en el periódico. Yo dije: no, pues ya me corrieron, pues ya, la entrevista es muy mala. Y me dijo: no, es que te quería dar tu primera plana, que es la cosa más rica que te puede hacer, con la entrevista con Pagés. Se la llevé y me dijo rápidamente, para terminar esta historia: me gusta. Te voy a decir una cosa, ahorita te está yendo bien, un día vas a perder tu trabajo, aquí o en cualquier parte. Ese día me llamas y me dices: quiero trabajar con usted, y yo te doy trabajo. Quiero que hagas eso aquí, pero cuando tú ya no tengas, yo no te quiero hacer trampa a otro periódico y jalarte, no. Cuando ya no tengas trabajo, empezamos a tener problemas en el Sol de México. Afectaron a muchos de mis compañeros con esos problemas y yo decidí salirme porque pensé: bueno, son mis compañeros, si a ellos les pasa algo malo, un día también me va a pasar a mí, y además yo debo ser solidaria, ¿no? Salí de ahí, me fui a mi casa, recibí una llamada de Enrique Ramírez y Ramírez diciéndome: sé que se acaba de salir del periódico, venga a verme. Pero al mismo tiempo yo recordé lo que me había dicho Pagés de que fuera su periódico y dije: ¿qué hago? Voy con Pagés. Primero fui con Pagés. Y inmediatamente después fui con don Enrique. Pagés me dijo: sí, te quedas aquí, nada más que tienes que aprender una cosa. Un periodista es de cada semana o de cada día. Si entregas mañana, no me puedes fallar cada miércoles aunque te estés muriendo. No me importa. Este es un trabajo duro y tienes que aprenderlo. Pues sí, cumplí la promesa. 18 años le llevé cada día de entrega a mi trabajo. Y en el día estuve muy contenta porque ella hacía un trabajo que me gustaba mucho. Me publicaban 3 cuentos a la semana y una entrevista. Una entrevista cada 15 días, muy larga. Entonces escribía yo en las 2 partes y era muy grato y muy aleccionador. A Enrique Ramírez lo vi muy pocas veces, a Pagés sí. Cada vez que él iba a entregar mi trabajo, me conversaba largamente.
Eran conversaciones que yo creo que es uno de los tesoros más y privilegios más grandes que he tenido en mi vida, Peggy. Me habló de sus viajes, de la guerra, de sus trabajos periodísticos. Vi cómo trabajaba y sentí el ritmo de su pensamiento, que era vertiginoso y además con una capacidad de verlo todo y tratar de entenderlo todo. Eso era muy importante. Por eso la revista era importante, porque había un equilibrio de todas las corrientes. ¿Tú te divides o cómo funciona esta mirada maravillosa que tienes a todo lo que te rodea, escribiendo crónica, narraciones, los cuentos? Porque no son los mismos idiomas. No, soy la misma persona que le gusta contar historias, pero cada historia tiene su ritmo. Yo como periodista cuento las historias que me cuentan los otros, reporto lo que viven otros, hago la crónica de los hechos de los que forma parte una persona o una colectividad. Esa es una historia, ahí estoy completamente apegada a la realidad y trato de ser lo más justa posible, lo más precisa posible con lo que estoy viendo. Si es café, digo es café y punto. Si es el amanecer, digo amaneció y se acabó. Pero si es un cuento mío, yo puedo hacer el amanecer como me guste y puedo cambiar eso, ya no es café, es rojo, es verde o es amarillo. Me puedo tardar mucho tiempo en un cuento, en el periodismo no. El periodismo exige que entregues. Por eso me gusta tanto la idea de publicar mis cuentos en el periódico, porque esa periodicidad me obliga a una disciplina. Yo sé, pase lo que pase, el sábado antes de las 7 de la noche yo debo entregar un cuento a la jornada. Y desde luego agradezco que me hayan dado la contraportada prácticamente desde que se fundó. La pedí porque creo que nadie la quería. Payán fue muy generoso, me dijo, pero ¿para qué quieres eso? Pues, la contraportada, ¿quién te va a leer? Le dije, dámela, Carlos, completita, completita. Bueno, allá tú si nadie la lee. Y bueno, pues la primera vez que apareció El Mar de Historias, todo el mundo dijo, son cuentos, ¿verdad? Sí, ¿por qué cuentos? Le digo, cuentos que tienen que ver con la realidad. Porque pienso que toda la información está en el periódico, pero uno al final de la semana tiene que hacer como una especie de balance de todo lo que oyó. Además, las cosas le pasan a millones de gentes, Peggy. Por ejemplo, ahora lo que estamos sufriendo lo están padeciendo 105 millones de gentes, por lo menos aquí. Pero si yo el domingo cuento una historia de una persona que se pone la mascarilla, que no puede besar a sus amigos, que no puede ir a un restaurante, que encuentra las calles desiertas, lo vamos a entender mejor, este mundo nuevo en el que estamos entrando, ¿no? Además me gusta pensar que gano el dinero para mi café y para mis flores y para mis cosas escribiendo historias. Vivo de escribir y eso es maravilloso. Aunque tú lo dudes, ya que lo dijiste, yo empiezo a leer precisamente La Jornada. No lo creo, Peggy, no lo creo. Pero te lo agradezco de todo corazón. Esto sí es un regalo. Yo no sé cuántas personas lo leerán y es difícil saberlo. A veces estoy enferma y son las 2 de la tarde y no puedo, el dolor de cabeza o algo. Me ha pasado. Pero digo, yo tengo una cita con un lector, aunque sea con un lector, y él va a llegar o ella van a llegar y no voy a estar ahí, tengo que terminar. A veces descompongo la computadora, pero soy torpísima. Entonces se me iba el texto, le borraba, sacaba humo la copiadora. Les hablaba a las muchachas del periódico que son maravillosas, son mis cómplices, no las conozco físicamente, no las veo. Alondra, ya se me está quemando esto. No se le está quemando nada. Primero cálmese, apáguele, vuélvale a prender. Alondra, no le voy a poder entregar. Son las 2, esperamos hasta las 7, no se apure. Ya se me borró, no, búsquele por acá, búsquele por allá. Entonces, ha habido una especie de ayuda que para mí es muy valiosa y que agradeceré toda la vida. Mar de Historias está íntimamente ligado al mundo mágico del Distrito Federal en particular. Yo creo que de la ciudad, del Distrito Federal, de la zona conurbada y de todo lo que he visto. Realmente no te puedo decir dónde empieza y dónde termina el mundo de Mar de Historias. De pronto me encuentro una persona con una cara especial en la calle y digo, ¿de dónde será esta persona? Y eso era un poco lo que hacía mi madre, ¿no? Íbamos por la calle caminando y me decía, mire ese señor, qué raro pisa.
¿Habrá tenido un accidente o nació con un defecto? ¿Le dirán bromas pesadas en su trabajo? A lo mejor tiene problemas hasta para comprarse los zapatos, en fin. Y ella sacaba una serie de conclusiones que era una investigación, en cierta forma, periodística o literaria, como la quieras llamar. Entonces, eso me sucede muchas veces. Veo una ventana y digo, ay, ¿quién vivirá allá? ¿Qué hay detrás de esa ventana? Y a veces esa ventana es el principio de una historia. En tu trabajo como directora de revistas, bueno, los títulos mismos de las revistas me llevan hacia la pregunta. Estuviste en La Familia, en La Mujer de Hoy, y ahí te acercaste o pusiste mayor atención, por supuesto, en la mujer y en los discapacitados. No sé decirte si fue así. En realidad, el mundo nuestro, el mundo mío, era un poco el mundo de las mujeres, porque los hombres se iban a trabajar y cuando quedábamos solas era oír los problemas de las mujeres de la casa, de lo que les pasaba. Cuando ellos llegaban, su voz avasallaba a todas las demás. Esa fue su educación. Lo lamento por ellos, porque se perdieron de muchas cosas, y también lo lamento, sobre todo por las mujeres mayores que nosotras. Nosotros ya fuimos a la escuela, eso cambió absolutamente todo el panorama. Lo que pasa es que cuando entré en La Familia y en La Mujer de Hoy, La Familia era una revista sumamente convencional, pero empezaron a hacerse películas a la triste, justamente. Y entonces me llegaba información de todas las películas y la moda. Empezaron la moda de Courrèges, por ejemplo, con el ombligo descubierto. Empezaron las primeras minifaldas, todavía no tanto porque no era el 68, pero ya la bota alta, los peinados diferentes. Entonces un día se me ocurrió meter todo eso con el ombligo, y para colmo una foto de una película que no vi, pero la foto me encantó, donde una mujer mayor, muy parecida a ti, por cierto, muy bella, está besando a su hijo. Y yo no sabía que el personaje era su hijo. Pensé que era su marido. Entonces, cuando la triste vio eso, me dijo, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Esta revista va a los conventos, Cristina. Metiste esa fotografía en lugar de meter recetas de cocina. Le digo, señora La Triste, pero es que la moda ya cambió. No, de ninguna. Te había que meter el bordado, las recetas de cocina, puericultura. Ahora, yo debo decirte que como había muy poco dinero, esto te lo cuento ahora, pues yo tenía que escribir casi toda la revista, porque él no quería invertir mucho. Y eso fue maravilloso también, porque aprendí a escribir muchas cosas. Me dijo, esto se va a acabar la suscripción en todos los conventos. Me has hundido la revista. Te odio. Pues sí, porque yo no vi la película y creo que era QRR o no recuerdo, pero una de estas películas que causaron mucha sensación, la fórmula, no sé qué, algo muy, muy fuerte la película. Pero yo vi a la pareja pensando, si era un beso tan bonito, que dije, ay, qué enamorados están, pues qué bonito, ¿no? Me dijo, ¿no te das cuenta que es su hijo? En la película es su hijo y lo pones aquí. Entonces, ahí empecé por querer cambiar la revista. Fue muy, muy lentamente. Él fue paciente. No me atreví en muchas cosas. Empezamos a abordar los temas sexuales, por ejemplo, inspirada en cierto tipo de publicaciones. Trataba yo de que la novela de amor no fuera tan rosa, pero no había de otra. Fue difícil. No creo haber sido una excelente directora. Traté de hacer lo mejor posible. Tuve un equipo muy bueno de 2 hermanos, Angulo. Y después me fui a La Mujer de Hoy, que fundó Kena Moreno. Otra vez el problema de tener muy pocos recursos, poquísimos recursos para hacer la revista, ¿no? Entonces, en esas condiciones no es posible trabajar. Todo lo tenía que escribir nuevamente, o lo tenía que inventar, o lo tenía que plagiar. No era agradable trabajar en esas condiciones, pero me gustaba mucho trabajar con mujeres. Además, conocí, por ejemplo, a Mercedes Pinto, que es la mamá de Gustavo Rojo, una de las grandes escritoras de historias y de mujeres, y una gran innovadora. Entonces, sus artículos eran en unas páginas así grandes, pero desde arriba hasta abajo manuscritos, y había que traducirlos literalmente, ¿no? Conocí a gente muy interesante ahí, pero es una etapa de mi vida en la que aprendí muchas cosas, entre otras que hay que saber tener relaciones públicas, y yo no sé. Por ende, no puedo ser una buena directora de revista, de ninguna manera. Bueno, pero por fortuna hay otros espacios que se te han abierto, tu experiencia en la radio. Fue muy rica, muy buena, muy grata. En realidad, la primera persona que me llamó fue Paco Huerta,
que había leído mis artículos, y me dijo, ¿quieres colaborar conmigo? Una sección por teléfono de 5 o 6 minutos. Me fue bien, estaba muy contenta con él, aprendí mucho, había muy buen público. Él perdió su programa y Ana María Aguirre, a quien quiero mucho, me llamó por teléfono y me dijo, yo te he oído con Paco Huerta, ¿quieres venir a ver si puedes estar en Radio Centro? Entonces me dio un programa vespertino, duró muy poquito tiempo, pero me fue muy bien. Era de conversación y de esto y lo otro, era bastante, bueno, yo trataba de que fuera animado. Yo no sé llevar guiones, nunca he llevado un guión. Entonces era todo, claro, primero me informo, estudio y luego ya me lanzo a la torera, ¿no? Y un día me dijeron que habían decidido convertir esa estación en el fonógrafo, que es un éxito por otra parte. Dejé de estar ahí. Me invitaron para hacer radio en el programa de Las Fronteras. Ahí hice algunos artículos y entrevistas. Y una vez hice una entrevista muy larga con Valadez. Y el director del programa me dijo, oye, esta entrevista deberías llevarla a la W, a ver si te la transmite, porque es muy larga. Ahí está la señora Virginia Sendel de directora. Entonces, llegué, le dije, traigo esto, se portó muy bien, me dijo, te la voy a transmitir. Y al otro día me habló y me dijo, pero ¿para qué una entrevista? Mejor vente y hacemos un programa juntas. Estuvimos juntas un tiempo, después ella por razones de trabajo tuvo que separarse. Duré mucho tiempo en la W, que es una estación mágica. Lamento su final. Tú iniciaste en televisión. No es muy largo lo que te digo, Peggy. No, está... Si no me cortan. No, estamos fantástico. Tú iniciaste televisión con dos figuras que, bueno, el solo nombre. Renato Leduc y Juan de la Cabada, Conversaciones. Empecé antes, Peggy. Empecé antes en Canal 11 cuando estaba en Mina, pero no aparecía cuadro porque les parecía sumamente, digo, que no era estética mi apariencia, entonces, no, pero además me lo dijo una persona a la que yo quise mucho, que es Manuel Michel, el cineasta. Como sabía que necesitaba siempre trabajo y que escribía, me dijo, ven a hacerte las notas literarias, pero a cuadro no, ¿eh? Entonces las leía, maravilloso, ¿no? Pues, yo entiendo, ¿no? La leía Carmina Martín, que tiene una voz sensacional. Yo me ponía atrás de una mampara a oír cómo se decía todo. Estaba Tita Valencia, iba Arreola, ella se desmayaba. No, eran momentos así muy culminantes. Las instalaciones eran bastante feas. ¿En Mina? Sí, en Mina. Entonces me pagaban creo que 75 pesos, que para mí era maravilloso, porque pues teníamos muchos gastos en casa y demás. Pasó el tiempo y Guillermo Jordán se hizo director, Guillermo Jordán, el periodista de Excelsior, se hizo director de los noticieros del Canal 13 y mandó llamar a un grupo de gente, y entre ellos a mí, porque yo estaba en Siempre, ya le había gustado mi trabajo en Siempre. Me mandó llamar y me dijo, si quieres, empezamos esta noche. Le dije, ¿pero cómo esta noche? Yo nunca he visto una cámara de televisión así, derecho. Tú no te apures, todos vamos igual. Pero va a ser uno cada día, entonces tú vas a estar, ponte tú el jueves, era miércoles. Pero ¿cómo me presento? No, pues te presentas en el noticiero de la noche, está José Ramón Fernández, está Carmina Martín, está Marta de la Lama, está, bueno, gentes muy importantes, ¿no? Entonces me sientan en un lugar exactamente como este. Me dice el floor manager, usted siéntese ahí, cuando vea que le prendo el foco rojo, hable. Y le digo, pero es que yo me había aprendido, hice una nota de libros y me la aprendí de memoria, para no leer. Entonces me senté y cuando veo que se prende la luz roja, me quedo viendo la luz roja. Entonces José Ramón me decía, y Carmina me hacía, y yo fascinada con la luz roja hasta que me acordé del texto. Era una nota de libros, pero tuve la mala suerte de que se estalló una bombilla arriba, entonces el estallido me sobresaltó tanto que me quedé otra vez paralizada. Seguí hablando, terminó la nota y al salir muy amablemente todos me dijeron, mira, eres muy nerviosa, tienes que comprender varias cosas, tienes que llegar un poquito más temprano porque aquí uno se maquilla, número uno. Número dos, no tienes que aprender nada, ponte el papel enfrente y lo lees como todos, no te dé pena leerlo. Bueno, el segundo día llegué, tomé el texto, el primer día salió bien, el primer día salió más o menos, el segundo fue el día que se rompió la bombilla y me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que estudiar y tienes que calmarte los nervios porque los dolores de cabeza que se ve que traes no te van a hacer nada bien.
pues poco a poco fui aprendiendo, gracias a todos ellos, que me tranquilizara, que si me equivocaba no pasaba nada, somos personas, no llevas apuntador, no se usaba el teleprompter, ni lo he usado jamás, no me gusta. Marta fue muy gentil en eso, me decía, no te apures, mira, un poquitito de polvo no te hace daño, no te apures. Su esposo también era muy a todo dar, ¿no? Estuve ahí bastante tiempo, pero luego se hizo en vez de noticiero se hizo un programa que se llamaba Así fue la semana, que fue muy importante para mí porque era un como diorama cultural donde conocí a algunas de las personas más queridas en mi vida, y ahí estaba desde luego don Pedro Campo Ramírez, que era el íntimo amigo de Guillermo Jordán. Era un hombre, no sé si lo habrán conocido, era un hombre pequeño, era una cabeza olmeca, era de Tabasco, era mucho mayor que nosotros, un muy buen periodista, un hombre que tenía una voz preciosa, además cantaba muy bonito. Estaba Antonio Rodríguez, una vez fue Elena Poniatowska, no volvió, estaba Juan Elguera, Rita Eder, Emilio Carballido, y cada quien hacía una notita, y Pedro hacía lo de comentarios políticos. Entonces Pedro se ponía lejos y me veía sufrir, porque yo sufría antes de empezar a hablar. Y un día al salir me dice, mira, tú no me conoces, yo me llamo fulano de tal, soy periodista, y me conmueve mucho, siento como que eres mi hija, y te veo sufrir tanto y apurarte tanto antes del programa, que yo te quiero decir una cosa. Número uno, si no lo vas a disfrutar, no lo hagas. Y número dos, eres un poquito fuerte en tus comentarios, me parece muy bien, pero te voy a dar un consejo, si quieres lo tomas, si no, no lo tomas. Haz de cuenta que vas a atravesar la calle, te vas a parar aquí, ves allá, ves acá, y entonces decides de qué lado te vas, pero primero asegúrate de que no venga un camión, porque si te pones con el camión, porque atravesar corriendo te va a hacer pedazos y nadie se va a volver a acordar, te van a decir, qué valiente fue el último comentario de Cristina, pero qué lástima, porque ya no volvió a salir en nada ni volvió a hacer periodismo. Ese hombre se convirtió en el ángel de mi guarda. Fue hasta el último día una persona, con todos nosotros, nos reuníamos en un café solo para oírlo. Él venía desde Chegaray hasta el centro para tomarse un café con nosotros. Era un grupo muy bonito de puros periodistas. Padecía del corazón y un día el médico le dijo que no se podía quedar aquí, que se tenía que regresar a su tierra. Nos dolió a todos y a él más porque dejaba Excelsior y a sus cuates. Cuando se fue a Tabasco, con frecuencia me llamaba, hablábamos mucho por teléfono y me decía, estoy hablándote porque viene una manga de lluvia y quiero que la oigas para que lo escribas. O hoy los árboles de pan están muy bonitos, diles a nuestros compañeros del café cómo está el café, quién está yendo. Era realmente un personaje muy interesante. Venía con frecuencia a la Ciudad de México, como cada mes, y siempre nos decía, yo me quiero morir sobre la máquina, y se murió sobre la máquina, muy cerquita de aquí. Ahorita pasé. Se quitó el saco porque una amiga lo había invitado a comer y dijo, pues no, me voy a poner a trabajar antes de irme. Y al momento de quitarse el saco cayó sobre la máquina, fulminado por un infarto. Pero nadie, yo creo que de las personas que lo conocimos, nadie lo ha olvidado. Mi esposo tiene un gran aprecio por él. Una vez los dos hicieron una nota sobre mí en Tabasco y yo no pude ir, entonces José Emilio hizo el comentario y él presentó el libro y tengo la foto. Cantaba tangos muy bonito, muy bonito. ¿Qué es o qué debiera ser la televisión pública? Una fuente de educación, de información, de difusión cultural y de encuentro con las corrientes de pensamiento. Yo creo que tiene que tener un esquema que abarque al país, que sea como la huella digital del país, pero también tiene que dejar entrar las corrientes que vienen de otros países y que evidentemente nos enriquecen. Pero no se puede olvidar que es un servicio público, que se tiene que poner al alcance de la mano de las personas que no tienen recursos para los bienes culturales, pues lo que está ahí, lo que es la literatura, lo que es la música, lo que es la cinematografía, lo que es la danza, todo lo que es creatividad. Yo creo que tiene que estimular la creatividad, la imaginación, el encuentro con las personas y un aprendizaje, Peggy.
la televisión nos acerca a personajes, por lo menos eso es lo que a veces he intentado, o siempre he intentado, la verdad, que nos demuestran que son notables ahora, pero empezaron siendo exactamente como nosotros, seres comunes y corrientes, que lucharon contra muchas adversidades y que gracias a la escuela, a la instrucción, al conocimiento, a la disciplina importantísima y al trabajo constante, llegaron a ser algunos de los, y son mexicanos, algunos de los mejores arquitectos del mundo, algunos de los mejores escritores del mundo, algunos de los mejores músicos del mundo, de los cineastas, de los actores. Todo ese bien lo tenemos nosotros. Tenemos que mostrarlo para que la gente sepa quiénes somos, lo que tenemos, y para que elijamos. Son personas muy inspiradoras. Hace como, pierdo el dato, pero a lo mejor tú te acuerdas, lo recuerdas, como 5 años el queridísimo Víctor Hugo Rascón Banda escribió un artículo muy de llamar la atención en Proceso, en donde palabras más o palabras menos, él comentaba que los canales públicos se diluían ante el embate de la televisión comercial. No es que se diluyan, es una cuestión de pesos. Si en este momento me pongo a pelear con un peso completo, me hace picadillo, aunque yo tenga muy buena técnica y sepa, es decir, lo puse en términos de ring y de competencia, ¿no? No tenemos recursos. La gente que hace televisión pública hace maravillas, empezando por los técnicos. ¡Qué barbaridad! Se descompone una máquina, se le pone un fierrito y se descompone una luz, la arreglamos. Se ponchó la llanta, se la cambiamos. Te enfermaste y vienes operada, te cargamos y te sentamos a donde tengas que estar para hacer tu entrevista. Ese es el equipo. Y así la gente se ha hecho de un sentido de responsabilidad muy grande, pero volvamos a lo mismo. No tenemos recursos, no tenemos difusión. Los salarios son muy bajos. No estoy hablando mal en ese sentido. Lo que pasa es que si tú ganas, ponte tú 75 pesos por programa, tienes que ir a hacer 40 cosas más para mantener a tu familia, me imagino yo. Eso es natural. Una directora del canal, un director del Canal 11, cuando me conoció, me dijo, ya tenía yo muchos años con Aquí nos tocó vivir, que está cumpliendo mañana o pasado 31 años al aire. Ese programa no tiene rating. Le digo, ¿qué es lo que usted quiere? Quiero que se vea como si fuera el programa de Raúl Velasco. Le dije, sí, de acuerdo. Dame todos los recursos que tiene Raúl Velasco, dámelos. Ponme una buena iluminación, dame un foro, ponme telefonistas, choferes para que traigan a los invitados. Dame tiempo, el que yo quiero, no 15 minutos, dame 1 hora, o el tiempo que él tiene. Y yo voy a intentar, no por vanidad, sino por Canal 11, competir. Era una mala comparación, porque un programa de la naturaleza de los que hacía Raúl Velasco, y no lo estoy criticando negativamente, él hizo lo que sabía hacer muy bien, lo que tenía que hacer muy bien. Y debo decir que conmigo fue de una solidaridad extraordinaria. Siempre fue amable, siempre fue buena gente. Bueno, ese público siempre va a estar ahí. Hay una enorme masa de personas. Además, imagínate que es transmisión internacional, ¿verdad? Se veía al mismo tiempo en Costa Rica y iban a filmar allá, hacían programas. Bueno, todo eso engrandece un programa, más allá de la calidad que tenga o no tenga, eso es aparte. No puedo competir con el fútbol. Siempre, por más que yo tenga el mejor invitado en mi programa, vamos a suponer que es Carlos Fuentes o Saramago o Benedetti, que ojalá se alivie pronto, nunca me va a ver tanta gente como al fútbol. Pero debo recordar una cosa, Peggy, a todo mundo se le olvidó que los canales culturales no deben depender del rating. Porque si vamos a eso, pues estamos perdidos. Estamos absolutamente perdidos. Yo no quiero rating, quiero calidad y quiero constancia. Quiero que sepa que si una persona vio un programa de 11 a 1 de la mañana y lo va a seguir viendo en ese horario, porque sabe que está ahí, porque sabe que es un encuentro, es una cosa muy personal, no es una cosa tan masiva. Aunque yo debo decir que la televisión pública ha ganado
espacio y sobre todo lo veo en Estados Unidos. Y yo creo que digamos, una palomita más en la televisión pública es que se le presta atención al televidente. Se le respeta. No es un número, es una persona que está ahí. Quizá no llevamos la estadística completa de todas las personas que ven los programas, pero siempre hay un trato personal. Y eso sí lo puedo comprobar porque a lo largo de todos los años que he trabajado en Canal 11, se ha hecho una relación personal con las personas que han visto. Son 3 generaciones de personas que han visto. Entonces, hay un trato, ¿sí? Hay una conversación. Yo salgo el sábado, el domingo, porque el sábado no puedo salir, a hacer mis compras, y un poco voy con la ilusión de ver qué me dice la gente. Entonces opinan, me dicen, esto me gustó, esto no me gustó, dígales que cambien tal cosa, qué pasó con la película, me gustó tal cosa del noticiero. O sea, es un muestreo que para mí es más importante que el rating. Porque la gente ahí no está queriendo quedar bien con nadie, ni hay cámaras frente a las cuales quiera lucir sin nada. Como amigos o como amigas me están diciendo, oiga, falta más programas de música o más programas de opinión pública. ¿Ves? Esa relación yo creo que solamente se tiene en estos casos, aunque, bueno, yo no he tenido experiencia en otro tipo de... Y respecto de lo que me decía, sí quiero decir que efectivamente yo hice una serie de entrevistas con Renato Leduc en Canal 13, perdón que se me olvidó decírtelo, pero una persona cuyo nombre no retengo ahora, exigía que yo estuviera siempre de espaldas, nunca a cámara, nada más se me viera la espalda, o sea, yo tenía que permanecer así, y Renato de frente. Era la única exigencia que ella ponía para que la entrevista se transmitiera. Era muy cortita, era como 15 minutos, pero con él era fascinante. Ya después me desquité con Juan de la Cabada en el Canal 11, en 3 años y medio duramos De todos modos, Juan, te llamas, ¿no? ¿Cómo nace Conversando con Cristina Pacheco? Los programas que yo he tenido la oportunidad de ver, pues bueno, son absolutamente plurales. Significa que tú estás muy al pendiente de que tal o cual personaje forma parte de la esencia de nuestra cultura. Sí, lo que pasa es que yo siempre trabajo en la calle. Escucho a grupos de personas, a personas. Trato de individualizar, lo más posible las historias. Pero pensé que había otra parte que le faltaba a esas historias que me cuentan aquí nos tocó vivir, y era la parte de los que logran dar el salto a la singularidad. Por mí quería esas entrevistas para aprender cosas de la gente y para rendirle pleitesía a quien me ha enseñado mucho. Cuando entrevisté a Carmen Montejo, o a Katy Jurado, o a Silvia Pinal, o a Cachirulo, fue una manera de decirles gracias por todo lo que me dieron a través de sus programas, de sus actuaciones. Cuando entrevisté a Rodolfo Morales fue gracias por tu morado maravilloso. Cuando entrevisté a Soriano, gracias por la inteligencia maravillosa que viertes en tu pintura. No se los digo, pero esa es mi intención. Entonces quería un espacio íntimo, donde pudiéramos conversar así como tú y yo estamos ahora. Hablé con Alejandra Layuz. Me dijo, ¿ya tienes media hora? ¿Quieres más? Le dije, sí, quiero más, quiero 1 hora. Quiero que sea en la noche, quiero que sea en el foro, porque yo no sabía trabajar en foro, siempre me estoy moviendo mucho y me muevo de la cámara. Quiero aprender a trabajar con las luces y quiero estar con alguien 1 hora, como estuve con Juan de la Cabada. Claro que en ese caso estábamos completamente solos, porque era una cámara fija, un vaso de agua en una mesa, y él y yo podíamos conversar 50 horas, 20, nadie medía el tiempo, era una cosa increíble, ¿no? Me dije, pues se lo voy a plantear al consejo, lo voy a pensar. ¿Qué tipo de programa? Le digo, de todo. Aquí va a venir el mejor, nada más el mejor. El mejor, sea famoso o no. Si es el mejor, es el mejor. Desde mejor en la literatura, en el deporte, en la ciencia, en el cine, en la danza, en la arqueología, en todo. Va a ser un programa periodístico, sin freno, sin nada. Se tardó en contestarme. Y un día me dijo, el 26 de septiembre empiezas. Le digo, empiezo que tu programa. Dice, ¿tú querías que se llamara Conversando? Te sugiero que se llame Conversando con Cristina Pacheco.
te sugiero que aproveches. Nos hicimos, sí, yo la quiero mucho. A pesar de que sé que fue una directora muy dura, hizo mucho por el canal, mejoró la imagen del canal, nos consiguió cámaras, mejoró las instalaciones, organizó muchas cosas y es una mujer sumamente inteligente, que es dura, conmigo y con todos, conmigo, contigo, con todo el mundo, porque es una mujer muy disciplinada y sabe mandar. Yo prefiero una persona que sepa mandar y no una que esté, que yo ahora qué hago, ¿no? Entonces me dijo, yo te deseo la mejor suerte del mundo. Es más, vamos a hacer un cóctel. Hicimos un cóctel muy bonito. Y al día siguiente dije, ¿y ahora cuál es la primera invitada? Me habían dicho que María Félix quería ir al programa. Eso me habían dicho, ve tú a saber. Y dije, tiene que ser una María a fuerza, por todas las razones del mundo. Entonces le hablé a 2 Marías. Yo dije, que vengan 2, ¿para qué quiero unos? Mejor 2. María Félix y María Rojo. María Félix me mandó decir que se iba a París. Yo creo que le dio flojera ir al Canal 11 y no fue, además ni me conocía, yo creo que en el fondo nada de eso. Pero dije, qué maravilla tener a María Rojo. Entonces ella aceptó muy amablemente. Fue el primer programa. Ahí está, y a raíz de eso, pues no hemos dejado de transmitir ni una sola vez. Todos son programas en vivo. Programas en viernes en la noche, que significa un esfuerzo muy grande, Peggy. Y aquí sí agradezco a los choferes, porque manejar, sobre todo como está la ciudad ahora, y como ha estado siempre, pero ahora peor, desde a veces desde Tizapán o desde Cuernavaca, y llegar a tiempo al canal, se saben caminos, se saben brechas, y hacen un esfuerzo porque el invitado llegue. Eso para mí es una colaboración valiosísima, como es la de los camarógrafos, del floor manager, de los que están arriba, del maquillista. Es decir, cada persona hace su trabajo solucionando todos los problemas. Que no hay polvo, pues vamos a ver de dónde lo sacamos. Que el vestido se rompió, lo pegamos. En una ocasión pasó algo feo, que me dieron un vaso de café antes del programa. Y yo creo que el vaso, de esos que se compran en la calle, tenía algo infectado. Entonces sentí como que me dieron un golpe aquí. Me acaban de maquillar. Entré al baño y cuando vi la cara la tenía así. Faltaban 5 para las 8. No teníamos medicamentos, no sabíamos a quién acudir, no había tiempo de llamar a un médico, entonces había hielo por ahí, alguien tenía una paleta, me pusieron una paleta aquí, nada, y la cara crecía y crecía, y yo me sentía rara, pero ya estaba la invitada sentada. Entonces lo que hicimos fue decirle a la señora, sí, que era nada más ni nada menos que la gran experta en cocina mexicana. Ahorita te digo el nombre porque hasta se me olvidó de verla. Me dijo, voy a tratar de no verla porque me está llamando mucho la atención. Le digo, señora, tengo una intoxicación espantosa. Me dijo, pues hasta donde aguantemos. Se portó. Y la señora Kennedy, que es maravillosa. Nos sentamos, sí, yo estuve permanentemente así, pura toma abierta y la cara creciendo. Sobre todo esto de aquí. Terminé el programa, agarré mi abriguito y dije, pues al hospital. Si hubiera sido un equipo insolidario, hubieran dicho, no, pues no se puede, la señora está enferma y no hay programa. Pero ellos saben que a mí no me gusta faltar. Que si digo estoy a las 8, aunque vaya como vaya. Salió muy bonito ese programa. Rarísimo, imagínate, yo todo el tiempo de perfil, y además viendo para arriba y la señora viendo para acá porque decía, no puedo verte porque me dan ansias. Me pusieron sal, me dieron así para que hiciera gárgaras de sal, paletas de limón. ¿Estabas intoxicada? Sí, estaba intoxicada, pero pasaron así muchas cosas. Otra vez no llegó una invitada y el chofer le conectó su teléfono a mi teléfono del estudio, su teléfono celular al mío, e hicimos la mitad de la entrevista por teléfono. Yo en el estudio sentada y ella en el vacío porque no estaba. Otra vez no llegó Sabines media hora del programa, pero lo hice porque empecé a hablar de Sabines mientras él llegaba. Pobre, lo agarró un congestionamiento tremendo y además estaba ya le costaba mucho trabajo caminar y se tardó un poquito. Pero son cosas, y además, ¿sabes qué en eso, Peggy? El público es muy lindo. Cuando dije, no tengo invitado porque no llega Sabines, tenía los ojos llenos de lágrimas de pánico. Y empezaron las llamadas a decir, no se asuste, nosotros la estamos acompañando, cuéntenos cosas. Entonces me acordé de cómo conocí a Sabines y le estuve cuente, se me secaba la boca.
Entré a Adriana Pérez Cañé de los cortes y decía, ¿por qué no tomas agua? Y le decía, no puedo, Adriana, no puedo, no me pasa nada. Volvíamos al corte y yo con los ojos llenos de... Por ahí está la grabación. Sabines llegó a las 9:30 y me dijo, no estuve oyendo, pero ¿qué estás diciendo de mí? Le digo, todo lo que te debo, Sabines. Todas las llamadas que me hiciste para decirme, no te conozco, eres una escritora que publica unos cuentos en El Día, que se llama Para vivir aquí, la serie. Son cuentos muy raros. Seguramente nadie te lee, pero no pierdas la fe. No dejes de escribir. Aunque nadie te lea, no dejes de escribir. Además me dijo algo bonito, yo conozco a tu padre. Tu padre me ha vendido comida para ganado, alimento para ganado. No sé si mi papá habrá sabido que era él, nunca me habló de él, ¿para qué te miento? Yo nunca supe de niña quién era Sabines, ni nada, lo descubrí cuando lo leí, después cuando me llamó y después cuando lo entrevisté. Y mira que en efecto has seguido sus consejos, no has dejado de escribir. Tienes 14 libros publicados y me llaman, en realidad no me deberían de llamar la atención los títulos, porque los títulos inclusive de tus libros hablan de ese México que llevas dentro. La ciudad para vivir aquí, cuarto de azotea, zona de desastre. Es lo que he vivido, esa es mi vida. Yo no puedo, alguien me decía, me hacía un reproche, ay señora, pero usted debería contar un cuento donde haya personas ricas. Le digo, es que no conozco casi a ninguna. He ido de visita a 50 casas ricas, pero eso no quiere decir que yo sepa cómo se vive ahí. En cambio, si tú me preguntas cómo se vive en la vecindad, cómo se vive en el barrio, cómo se vive en la colonia, cómo se pide trabajo, lo que una mujer padece cuando pide trabajo en ciertas condiciones, de lo que se tiene que defender, eso lo sé porque lo he vivido. Y yo quiero contar las cosas, no las mías, sino las cosas en las que nos parecemos todos. Y ese mundo difícil lo conozco. Sé lo que es no tener de comer, sé lo que es entrar a un restaurante y decir, oiga, me da un taco y te lo dan. Escribiste también cuentos para niños. Sí. Me hiciste recordar, por supuesto, los más deliciosos cuentos de los hermanos Grimm, de Lewis Carroll. Maravilloso. El mundo infantil de ayer. ¿Se siguen tocando estos cuentos que se escribieron en el pasado con los niños de hoy? No, yo en eso estoy atrasada. Yo quise contar una historia, sí, nunca pensé escribir historias para niños, pero una mañana, rápidamente lo cuento porque eso sí es largo y es muy difícil para mí de explicar. Un domingo a las 7 de la mañana me llamó y me dijo, usted tiene una hermana, sí, pues se acaba de morir, y colgó. Y efectivamente, la señora no me dijo ni dónde está mi hermana, ni de qué se había, nada. Fue muy triste para mí. Claro, ya después hablé a la familia, pero fue un golpe muy duro, porque era mi única hermana, yo la quería mucho y la respetaba, la admiraba mucho. Sentí tanto su pérdida que yo decía, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Ya había yo perdido a toda mi familia. Donde mis padres fue terrible, me tomó en el Canal 11 y mis compañeros me ayudaron mucho. Ahí al aire, ¿no? Oye, Cris, que te llaman por teléfono, y ahí va Cris a contestar, oye, pues tu papá se acaba de morir, ¿qué hacemos? Y dije, pues seguimos el programa. Y ahorita voy a verlo, ¿no? A lo mejor hice mal, pero hice lo que creo que él hubiera querido que hiciera. Entonces con mi hermana dije, ¿qué voy a hacer? Pues voy a jugar como si fuéramos niños. Inventé una historia de nada, bueno, sí. Fui al día siguiente a trabajar y una persona me vio con muy mala cara y me dice, ay, ¿qué cara tienes? Y ella traía un oso en una mano. Y le digo, es que no sé qué decirte, Irene. Dice, no me digas nada. Vas al aire ahorita, no digas nada, pues se te va a acabar la voz. Ten mi oso, te lo regalo. Muy bonito. Un osito. Y entonces yo dije, este oso, ¿por qué está solo? No puede estar solo como yo, ¿no? Entonces salí y le dije, oye, Irene, ¿este oso de dónde lo sacaste? Dice, es una propaganda de un papel sanitario, hombre. Me lo mandaron a todos los estanquillos y me lo acaban de mandar a mí. Le dije, ¿no tienes otro? Dice, no. ¿Y dónde está la planta? Pues en Monterrey. No sé cómo hablé a Monterrey. Me contestó una mujer a la que no le pedí su nombre, sino iría a verla, le mandaría unas flores. Señorita, le conté la historia de mi hermana, me siento desesperada porque no soporto ver el oso solo, necesito que tenga una compañía. Me dice, señora, la promoción de los osos se acabó, ya no queda uno. Pero déjeme ver. Y como a los 15 días me llegó en una bolsa muy sucia, digo, ya se ve que la abrieron mucho en el correo para ver qué era, un oso, que es levemente más pequeño que el otro, entonces dije, esta es la pareja del otro, claro.
Y así nació mi primer cuento, que se llama Tasio, y la chistera maravillosa. Los metí en una chistera, los puse a hacer todo. Entonces, cuando ya sentía que me iba a dar duro el dolor, los metí en otro lío. Y me iba a una casa y jugábamos con el eco y con el azogue. Yo jugaba mucho con azogue con mi hermana. Rompíamos los termómetros, nos regañaban en casa por eso, pero era divino jugar con el azogue, ¿no? No teníamos nada más. Entonces ahí mis osos juegan con eso. Y de eso tengo una enorme colección de osos. Me han regalado. Para alegrar la vida. Sí. Ya prácticamente Ya hemos hablado mucho, vamos, pero como despedida, yo quisiera que me respondieras lo siguiente. ¿Qué significado tienen en este mundo actual los medios? Tú has estado en todos, en radio, televisión, prensa escrita, para el ciudadano. Importantísimo. Es un medio de comunicación, es un medio de información, es una forma de que en un periódico o en un programa tengas el mundo en tus manos al instante. Si yo no sé lo que está pasando ahorita en Buenos Aires, pero sé que ya está cerrando el aeropuerto, ya no se deja llegar personas que vengan de México, no se deja salir, ya sé lo que está pasando en Estados Unidos, ya sé lo que está pasando en La Gloria, en Veracruz, ya sé lo que están diciendo los expertos, ya sé lo que están diciendo los científicos, sé lo que está ocurriendo en una ciudad paralizada. Estos periódicos de estos días se van a quedar como un recuerdo doloroso, como un testimonio muy importante, igual que el de los terremotos, haciendo una diferencia. Pero yo tengo los periódicos y digo, aquí estaba nuestra vida, y pudimos sobrevivir, y sobrevivimos, no lo dudo. Pero los periódicos, si los medios en general... Ay, perdón, se me cayó, pero lo voy a recoger, no se preocupe. Eso, ¿ves por qué me asusté cuando se me rompió? Los directores de los medios tienen que pensar en el servicio que están prestando, aunque sean medios privados. No tienen que pensar como empresarios netamente. O si ellos son empresarios, poner a su alrededor personas que hagan el trabajo periodístico. Ha ocurrido algo terrible en los medios. No sé si lo pueda decir, pero creo que debo decirlo. A un periodista se le pide que lleve patrocinios para que tenga tiempo. Eso me parece incorrecto. Me parece incorrecto y peligroso, porque eso, quieras o no, limita al periodista. Y un periodista limitado, pues no. Yo creo que se les tiene que dar máxima libertad, confianza, y que ellos recuerden que no son las estrellas. Nosotros los periodistas no somos estrellas de nada ni nada, somos un medio, somos como testigos y somos gente que va regando las noticias, nada más. Yo estoy detrás de la persona a la que voy a entrevistar para que me cuente si tuvo agua o no, o cómo se ganó el premio Nobel. El único valor es que tiendo el puente. Yo soy como un albañil que tiende un puente entre esa persona y la sociedad. Necesitamos saber cosas, necesitamos más información. Hoy todos opinamos, pero de 100 opiniones, todos tenemos derecho a opinar, pero a nivel profesional es delicado, porque lo que yo diga contigo aquí en el pasillo, pues digo, no importa, pero lo que escriba un periodista lo leen 1,000, 5,000 o 5 millones de personas, entonces está influyendo sobre la sociedad. Tiene que ser lo más sereno, lo más preciso posible, y recordar que está sirviendo al público primero que nada y a su medio. Muy bien. Gracias. Pues muchísimas gracias. Espero que a no ti. te hayas aburrido. Ay, pero ¿cómo crees? Bueno, hasta luego. Es imposible aburrirse Muchas contigo. gracias. Gracias, muchachos.